Hola mis estimados alumnos, continuando con nuestras clases virtuales en el curso de Historia Universal. En esta sesión vamos a desarrollar sobre un episodio de la Guerra Fría, ¿no? Ya que en la clase anterior habíamos hablado las características, las etapas y la primera etapa de la máxima tensión durante la Guerra Fría. En esta ocasión vamos a hablar lo que es la cuestión de Alemania. Recordando nuestra clase anterior, en la clase anterior habíamos hablado sobre la Guerra Fría, de que ha sido pues un proceso en el cual se ha dado el enfrentamiento entre dos superpotencias, el bloque del capitalismo liderado por Estados Unidos, cuyo bloque del capitalismo es considerado como el primer mundo. Y para ese entonces el presidente de Estados Unidos era Harry Truman. Y Estados Unidos se enfrenta de manera diplomática en una tensión político, militar, económico, artístico, deportivo contra la URSS, el bloque socialista. A ese bloque se le denomina como el segundo mundo. El presidente de la URSS, José Stalin. Entonces aquí en la Guerra Fría vamos a ver la presencia de dos mundos, ¿no? El primer mundo, el capitalismo; segundo mundo, el socialismo. Entonces estos países no se enfrentaron, ¿verdad?, de manera directa, pero han financiado conflictos nacionales. Estaban detrás apoyando, y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión sobre el caso de lo que es Alemania, la cuestión Alemania. ¿Qué pasó con Alemania en la Guerra Fría? ¿Qué pasó con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasará posteriormente, ¿no? ¿Y cómo quedó Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Para lo cual hay que recordar de la clase anterior y los sucesos en Alemania. En la imagen podemos ver pues que están sentados los líderes principales de los países aliados, ¿no? En este caso empezamos con lo que es José Stalin, Roosevelt y Churchill de Inglaterra. Estos tres personajes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y como también son protagonistas de la historia que se vive pues durante la Guerra Fría, van a planificar, por ejemplo, en una conferencia para atacar a Alemania, ¿no? Recuérdate, durante la Segunda Guerra Mundial Alemania tiene que ser atacado para que sea derrotado, para lo cual se han reunido los tres líderes. A esa conferencia en donde participan estos tres señores se llama la Conferencia de Teherán, que se va a darse en 1943. Con dicha conferencia, estos tres acordaron iniciar los ataques a Alemania. Y justamente en esta conferencia planificaron el desembarco en Normandía, al norte de Francia, y a partir de ahí expulsar a los alemanes. Una vez que hayan derrotado a Alemania, estos mismos tres se reúnen en la conferencia de Yalta, segunda reunión de los tres grandes. En esta conferencia llegaron a un acuerdo. El acuerdo era realizar el ataque final sobre Alemania. Una vez derrotada Alemania, ¿qué va a pasar con Alemania? Que tenía que ser dividida entre los ganadores. Eso es la conferencia de Yalta, ¿no? Para el ataque final, y acordaron pues dividir Alemania entre los ganadores. Muy bien, una vez que se haya dado toda esta situación, la conferencia de Yalta, el Ejército Rojo, por ejemplo, invadió a Berlín, rodeó a Berlín. Frente a esa situación, Adolf Hitler, líder nazista, se va a suicidarse, una de las teorías, ¿no? Y la otra teoría dice que se fugó hacia América. Esas son teorías que están pues discutidas y el fundamento para cada uno de ellos existe, pero lo cierto es que Alemania, después de ser invadido por el Ejército Rojo, tiene que rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se haya rendido Alemania, los países ganadores se van a reunirse en la siguiente conferencia, la Conferencia de Potsdam de 1945. En esta imagen también tenemos reunión de tres personajes, pero si te das cuenta de la imagen anterior, hay uno que sigue, ¿no? En la conferencia, ¿quién? José Stalin, pero hay dos nuevos. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los reemplazos pues de los líderes de los diferentes países. Por ejemplo, en esta parte vamos a ver a Clement Attlee,
en reemplazo de Churchill, y vamos a tener a Harry Truman en reemplazo de Roosevelt, y obviamente este señor José Stalin, que ya estaba pues en las dos conferencias anteriores. Con la conferencia de Potsdam se va a decidirse algo sobre el destino de Alemania. ¿Cuál es? Que Alemania sería dividido entre los ganadores. ¿Y quiénes son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? Es Inglaterra, es Estados Unidos, la URSS y Francia. Entonces, con la conferencia de Potsdam, Alemania quedaría dividida en 4 partes, y lo mismo pasaría con su capital, la ciudad de Berlín. Muy bien, entonces estos son los sucesos que se daban pues en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Alemania dividida en 4 partes, y podemos ver en la imagen, ¿no? Alemania, por ejemplo, lo que es el sector de Berlín, está pues dentro del sector soviético, ¿no? Dentro de la influencia del socialismo. Esta zona de la influencia del capitalismo de Norteamérica. En esta de aquí tenemos a Francia, y por este sector tenemos pues al sector británico, ¿no? Entonces, mira, y en esta imagen vamos a observar la división de Berlín. ¿Qué pasó con Berlín? También fue dividida en 2 partes, ¿no? Una zona soviética sería Berlín Oriental, y la Berlín Occidental estaría conformado por el dominio norteamericano, británico y como también francés. Entonces, al final de la guerra, Alemania queda dividida en 4, y es justamente lo que va a suceder, ¿no? Entre los años de 1948 y 49, es una época en la que la tensión aumenta más de la Guerra Fría, y principalmente vamos a tener pues en esta zona de Berlín, ¿no? ¿Qué pasó, profe, en la zona de Berlín? Que los soviéticos habían pues realizado el bloqueo a Berlín Oriental, y no solamente a Berlín Oriental, sino al Berlín Occidental. ¿Esto qué significa? Que esta zona también sería pues bloqueado. Frente a esa situación que hicieron los norteamericanos, siguieron enviando pues apoyo por aire a esta zona de Berlín. Entonces ahí se va a establecerse pues el puente aéreo, ¿no? Entonces sería la situación de Berlín con respecto. Ahora, frente a esas situaciones del bloqueo a Berlín Occidental de parte de la Unión Soviética, Estados Unidos seguía enviando apoyo, pero mediante el puente aéreo, ¿no? Al ver esta situación, los soviéticos vieron pues que el bloqueo ha sido un fracaso. Como ha sido un fracaso, deciden pues levantar el bloqueo en 1949. Entonces, frente a esta situación, los países de tendencia capitalista empezaron pues a unificar sus territorios, ¿no? Por ejemplo, Francia se retira y el control lo va a dejar en manos de Estados Unidos, Inglaterra lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dar pues el surgimiento de la República Federal Alemana, conformada por la zona británica, la zona francesa y la norteamericana. Todos estos se va a unirse en una sola, y de parte de eso, en 1949 también va a pasar lo mismo, ¿no? Se va a dar origen a la República Democrática Alemana, y en esta imagen podemos observar que Alemania, durante los años de 1949 en adelante, vamos a tener que está dividido en 2 partes, ¿no? La República Federal Alemana, conformada anteriormente por estas zonas, ¿no? Y esta la República Democrática. Ahora, capital de la República Federal Alemana va a ser pues la ciudad de Bonn. En cambio, la capital de la República Democrática Alemana sería pues la ciudad de Berlín. Ahora, en esto vamos a ver que la RFA es de influencia de Estados Unidos, del capitalismo, y la RDA es de influencia soviética. Y una cuestión más, muchachos, ¿qué debemos tener en cuenta? Las características. Por ejemplo, en lo que es la zona de federal, vamos a tener la influencia norteamericana con su apoyo económico, lo que es el Plan Marshall, y también esta zona de la RFA va a ingresar al grupo de lo que es la OTAN, ¿no? Del apoyo militar. En cambio, también tenemos un partido social cristiana, libertad democrática. En cambio, en el otro lado vamos a tener pues el Berlín Oriental con un partido socialista unificado bajo la influencia de la Unión Soviética, y la Unión Soviética también tiene su apoyo económico, ¿no? Lo que es el apoyo económico llamado el Plan Molotov, o el Comecon o el CAME, ¿no? Y también esa zona tendría pues la influencia de ¿quién? De lo que es
el Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces vamos a tener esas características en ambas, ¿no? Por ejemplo, como influencia o producto de la influencia de Norteamérica en esta zona, en la República Federal se va a empezar a desarrollar la producción industrial. Por eso, pues a nivel del mercado, en la economía, en el mercado mundial ocupa pues el segundo puesto en la producción industrial. En cambio, por el otro lado, vamos a tener una economía planificada, pero llega a ser la 10ª potencia industrial. Entonces, los dos países que están en la Guerra Fría tienen que realizar su apoyo económico a ambas Alemanias, ¿no? Entonces sería el contexto en el cual Alemania quedaría solamente dividida en dos partes. Estas tensiones van a incrementar más, generando la construcción del muro de Berlín. Ahora, ¿quiénes mandaron a construir lo que es el muro de Berlín? Los que han mandado a construir el muro de Berlín fueron los soviéticos, que se inició pues la construcción un 13 de agosto de 1961. A partir de ahí, el objetivo era evitar pues la fuga o la escapatoria del oriente hacia el occidente, ¿no? Porque recuerda, quienes tenían mejor apoyo eran los del occidente, ¿no? A diferencia de lo que es el oriental. Entonces, por ahí vamos a tener, pues, la construcción del muro de Berlín, que va a simbolizar, pues, obviamente ese enfrentamiento o esa guerra fría, pues, de esa época. Muy bien. Una vez que se ha dado el muro de construcción, posteriormente los de Berlín Oriental o de la zona soviética sufren crisis, no tienen mejores condiciones, en cambio los del occidente sí, ¿no? Entonces por ahí se va a darse la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, donde los alemanes pues van a celebrar su unión, ¿no? Y aparte esto simboliza pues la libertad, la tolerancia y la humanidad entre familias y vecinos, ¿no? Que alguna vez han sido pues una sola nación, que van a ser divididas por el muro, pero esta caída del muro de Berlín también implicó pues la caída simbólica de lo que es el socialismo. Entonces eso pasaría pues en Alemania durante el periodo de la máxima tensión. Chicos, entonces en conclusión, por ejemplo, pequeños detalles hay que tener en cuenta. ¿Con qué conferencia se dividió Alemania? En 4 partes, con la conferencia de Potsdam. ¿Quiénes tuvieron la influencia sobre Alemania? 4 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. En una zona estaba la URSS, en la otra estaba Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pero cuando hay bloqueo de Berlín Occidental, que era la zona de los capitalistas, ¿qué pasó? Los norteamericanos siguieron enviando apoyo a Berlín Occidental, cosa que se construye el puente aéreo, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación se levanta el bloqueo, y cuando se levanta el bloqueo, los países de tendencia capitalista se unieron, se unificaron, dando origen a lo que es la República Federal Alemana, con su capital en la ciudad de Bonn, de tendencia capitalista. En cambio, en el otro lado va a pasar que se va a originarse la República Democrática Alemana, con su capital en Berlín. Posteriormente, para dividir Alemania en 2 zonas, se va a construirse el muro de Berlín. Pero ¿quiénes financiaron la construcción del muro de Berlín? Los soviéticos. Pero en el año de 1989 finalizaría pues esa división, ¿no? Con la caída del muro, y 2 años después, ¿qué es lo que va a pasar? Va a finalizar la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín tiene su importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene? Es que esta caída significó la caída simbólica del socialismo, o en todo caso pueden utilizar el término del comunismo. Alguna vez preguntaron en la Universidad San Cristóbal, ¿cuál ha sido el significado de la caída del muro de Berlín? Una de las alternativas decía la caída simbólica del comunismo. Pero ojo, no es el fin de la Guerra Fría, ¿ya? Muy bien, teniendo en cuenta, vamos a pasar a otra situación, a otro hecho durante lo que es la Guerra Fría, y esto tiene que ver pues con el desarrollo en Cuba. Para hablar sobre lo que es Cuba, tenemos que mencionar primero la revolución que se va a darse, ¿no? La revolución de corte social. Recuerda que una revolución es un conjunto de cambios que pueden ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que se va a darse en la isla de Cuba, liderado ¿por quién? Por Fidel Castro. Y tenía un objetivo: derrocar a un dictador
Fulgencio Batista, que era pues un dictador apoyado por Estados Unidos. Entonces, por ahí vamos a tener algunas causas para que se dé el proceso revolucionario. Las causas económicas, por ejemplo, la isla de Cuba tiene una economía semicolonial. En el aspecto político hay una influencia demasiado del Congreso de Norteamérica. Entonces, intervienen en los asuntos políticos internos y eso no le gusta, obviamente, a los revolucionarios, ¿no? En el aspecto social, pues es la explotación que se va a darse la población tanto en el campo y la ciudad, bajo nivel de vida, de producción. Surgen, pues, nuevas tendencias que plantean, pues, el cambio, por ejemplo, el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Toda esta situación se va a complicarse cuando Fidel Castro intentó derrocar a Batista con el asalto al cuartel La Moncada en Santiago de Cuba con un grupo de jóvenes, ¿no? Y luego de ello, Fidel Castro sería condenado pues a 15 años de cárcel, ¿no? Luego en la clandestinidad, ¿qué es lo que hace Fidel Castro? Va a formar un partido político, ¿no? Llamado el Movimiento 26 de Julio. Y posteriormente a ello, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Con Fidel Castro se va a irse pues a Nueva York y luego en México, de donde preparó su regreso junto a un argentino, ¿no? A Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Ellos regresaron y desembarcaron en Cuba y luego van a establecerse, pues, o se va a refugiarse en la montaña, Sierra Madre, y a partir de ahí van a empezar sus operaciones para iniciar pues el proceso de qué, de guerra de guerrillas, ¿no? Su táctica en el cual ellos son los guerrilleros y cómo fueron los guerrilleros cubanos, eran pues guerrilleros barbudos, ¿no? Que caminaban con su uniforme, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener, eso es revolucionario para esa época, ¿ya? Entonces, eh, frente a esas situaciones, Fidel Castro organiza pues la revolución ya en 1959, logrando destituir a Batista del cargo. Y este señor se va a fugarse a la República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, Castro va a tomar pues la dirección del gobierno de Cuba. Ahora, frente a estas situaciones, la prosperidad que hay, Estados Unidos va a querer intervenir para sofocar a los revolucionarios y su ejército de Estados Unidos va a desembarcar pues en la bahía de Cochinos. Pero ¿qué pasó en la bahía de Cochinos? Los revolucionarios derrotaron a los norteamericanos, porque este triunfo no le conviene a Estados Unidos porque esta revolución va a empezar a divulgarse en toda América Latina, ¿no? Entonces por ahí Estados Unidos quería evitar que se propague el socialismo. Ahora, entonces a partir de 1961, ante la intervención, los soviéticos optaron pues inclinarse a las filas de quién, de la URSS. Y para ese año de 1961, Cuba debía pues a la URSS unos 30.000 millones de dólares. Frente a estas situaciones, los soviéticos, ¿qué hicieron? Ingresaron pues a Cuba, instalaron sus misiles con dirección ¿a dónde? A Estados Unidos. Frente a la inclinación de Cuba hacia la URSS, ¿qué hace Estados Unidos? En ese entonces su presidente es Kennedy. Elabora una política económica de ayuda a los países latinoamericanos. ¿Cómo se llama esa política económica emprendida por Kennedy para detener la expansión del socialismo en América? Se llama lo que es Alianza para el Progreso. Profesor, Alianza para el Progreso no es el partido de Acuña. Obviamente que sí, pero en ese entonces se llama esa organización. ¿Qué ha hecho Acuña? Se ha copiado, pues obviamente, ¿no? Y le puso pues así a su partido, ¿ya? Entonces, justamente estas situaciones con la intervención, y es ahí cuando sobrevolaba pues a la isla de Cuba una casa norteamericana, fotografió de que en la isla de Cuba se están instalando misiles con dirección ¿a dónde? A lo que es Estados Unidos. Entonces, frente a estas situaciones, muchachos, Estados Unidos se da cuenta de la instalación de lo que es misiles y esto va a generar, pues, ¿qué? Va a generar una tensión entre las potencias y esto casi desata la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial? Hubiera sido más
caótico. Entonces por ahí vamos a tener pues crisis de los misiles y luego de ahí la isla de Cuba sería pues bloqueado, ¿no? Entonces el bloqueo continental ha generado pues que Cuba pues tenga su retraso económico, pero recuerda que Cuba lo que van a hacer es invertir en educación y salud, ¿no? Y ese bloqueo continental poco a poco se va a solucionarse ya pues en los últimos años con Raúl Castro y lo que es Obama, ¿no? Muy bien, entonces sería la sesión para esta clase o para este día que hemos tenido. Entonces, en conclusión, muchachos, hemos tenido cuestiones de Alemania y lo que pasó en Cuba en 1962. Se dio crisis de los misiles, es el descubrimiento de la instalación de los misiles que estaban con dirección a Estados Unidos, a Nueva York, ¿no? Entonces, eso casi desató la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, entonces sería con respecto a lo que es el final de nuestra clase y nos vemos en la siguiente sesión. Ya muchachos, entonces sería